Bien, comencemos a resolver el ejercicio. En estas dos partículas, vamos a hacer el inciso A. Nos dicen que están girando con velocidades diferentes, ¿no? Cada una a 12 y 10 radianes sobre segundo. Ambas partículas tienen una velocidad angular constante. Como podemos ver, entonces las velocidades serán la velocidad angular 1 es de 12 radianes sobre segundo y la velocidad angular 2 es de 10 radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Esos son los datos que vamos a tener. Entonces, en un instante determinado nos dice que ambas partículas van a pasar por un punto P. Entonces, ambas van a empezar al mismo tiempo, se podría decir. Entonces, lo que nos piden como la segunda eh, partícula está yendo, o la primera en este caso, está yendo a una velocidad más amplia, más grande, entonces va a empezar a pasar a la primera, ¿verdad? Como la velocidad se mantiene, va a pasarle por varias vueltas, ¿de acuerdo? Va a volver y volver a pasarles como cuando esto va a ir lentito, como en las carreras, y el otro va a ir más rápido, le va a pasar y pasar y pasar. Entonces, en cierto momento le va a aventajar por 5 vueltas y media. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque el inciso A me piden eso, que le va a aventajar por 5 vueltas y media. En la solución, lo primero que vamos a hacer es escribir las ecuaciones para ambas partículas. Para la primera partícula, el desplazamiento angular de la primera partícula A simplemente va a ser la velocidad angular de esa partícula por el tiempo. Y para la otra partícula será el desplazamiento angular de B, va a ser la velocidad angular de la partícula B por el tiempo. ¿De acuerdo? Los dos. Entonces, ahora, la diferencia, vamos a tomar ahora lo que es la diferencia de desplazamientos. Primero, ¿cuál va a ser la diferencia de desplazamientos que estoy buscando? Me dicen que la diferencia de desplazamientos entre ambas partículas, entre A y B, va a ser de 5 vueltas y media. Necesito calcular el tiempo en que se le va a pasar 5 vueltas y media. Entonces, el desplazamiento angular es 5,5 vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, yo no trabajo en vueltas. En el sistema internacional trabajo en radianes. Entonces, vamos a convertir esas 5,5 vueltas a radianes. Voy a agarrar, voy a poner 5,5 vueltas. Lo convierto por lo que es la conversión que hace rato pusimos, que una vuelta es lo mismo que 360 grados o que 2 veces pi radianes. Entonces, esto lo hacemos vuelta y vuelta, se simplifica. 5,5 por 2, 11 veces pi. 11 veces pi radianes. ¿De acuerdo? Esas son las 5,5 vueltas. Las 5,5 vueltas son las 11 veces pi radianes. Bien, entonces, ahora, teniendo en cuenta ello, yo voy a trabajar que la diferencia, esta diferencia de ángulos, lo que se va a adelantar es simplemente la diferencia de lo que va a avanzar A menos lo que va a avanzar B. ¿De acuerdo? Eso es. Lo que va a avanzar A menos lo que va a avanzar B. Se va a adelantar en eso. Entonces, ahora, si yo reemplazo ahí, la diferencia de desplazamientos va a ser el desplazamiento de A, es la velocidad angular de A por el tiempo, menos el desplazamiento angular de B, que es la velocidad angular de B por el tiempo. Entonces, factorizo el tiempo, que es lo que estoy buscando, que sería velocidad angular de A menos velocidad angular de B, y el tiempo es diferencia de desplazamiento angular dividido entre velocidad angular A menos la velocidad angular B. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya podemos reemplazar. El tiempo va a ser la diferencia de ángulos. Hemos calculado que tiene que ser 5,5 vueltas, que es 11 veces pi radianes. Reemplazamos.
11 veces pi radianes dividido entre la resta. Velocidad angular A, 12 radianes sobre segundo menos la velocidad angular B, que es 10 radianes sobre segundo. El tiempo será 11 veces pi radianes dividido entre 12 menos 10. Eso es 2. 2 radianes sobre segundo. Entonces a la calculadora, radian y radian a Dios, y voy a poder obtener el tiempo. ¿Cuánto será? 11 veces pi en la calculadora dividido entre 2. Diecisiete punto tres. 17.3 segundos. Y ese es el inciso A. En 17.3 segundos, la primera piedra o la primera partícula va a adelantar a la segunda por 5,5 vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es calcular el inciso B, que es cuántas vueltas realizan cada una de las partículas en ese tiempo, en este 17.3 segundos. Entonces, el inciso B simplemente es reemplazar. El ángulo de barrido A era velocidad de A por el tiempo. Y la velocidad de A es 12 radianes sobre segundo por el tiempo, que es de 17.3 segundos. Y me voy a obtener también el ángulo A. ¿Cuánto será eso? Y también de B, que va a ser la velocidad angular de B por el tiempo. Y va a ser la velocidad angular de B, que era 10 radianes sobre segundo, en el mismo tiempo. ¿Cuánto recorre? 17.3 segundos. Ambos me van a salir en radianes. ¿Cuánto será el primero? Vamos, ayúdame con la calculadora. 12 por 17.3. 207.6 radianes, ¿verdad? Sí, Ahora yo estoy con mi calculadora. Bien, estos 207.6 radianes lo puedo convertir a vueltas. Si lo divido entre 2 veces pi, dividamos entre 2 veces pi y me saldrá 33 vueltas. ¿De acuerdo? Ayúdenme, yo estoy sacando con la calculadora. Ahora acá, 10 por 17.3. 173 radianes. Eso es. Y en vueltas lo divido entre 2 veces pi. 27.5 vueltas. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el desplazamiento de A como el desplazamiento angular de B. Si ustedes se dan cuenta, restando 33 menos 27.5 es las 5,5 vueltas que está adelantado a la partícula B. ¿De acuerdo? De esa manera queda resuelto este problema. Bien, vamos con el segundo problema. Vamos anotando. El minutero y el horario de un reloj el minutero y el horario de un reloj de pulsera están superpuestos a las 12 horas. ¿Dentro de cuánto tiempo estarán nuevamente superpuestos?
Esa es la pregunta. Entonces, bien, vamos a resolver. Dice que el minutero y el horario del reloj de pulsera están superpuestos a las 12 horas, o sea, al mediodía, sí se diría al mediodía están juntitos, ¿verdad? En un reloj, en cualquier reloj de pared, lo mismo. Entonces, de nuevo, ¿en cuánto tiempo me pide la consulta? ¿En cuánto tiempo de nuevo van a volver a estar juntos? ¿De acuerdo? Esto es algo así. Vamos a tener que ahí está superpuesto al mediodía. Otro más pequeño, el minutero y el horario. El horario siempre es un poquito más pequeño, si se acuerdan. Entonces, ahí al mediodía están superpuestos y cuando empiezan a avanzar, se van separando. ¿Y en qué tiempo más o menos van a volver a estar juntos? Entonces, seguramente, otra vez se van a volver a encontrar en cierto tiempo, ¿verdad? Otra vez van a estar juntitos. Seguramente porque el minutero va a ir más rápido. ¿Está bien? El minutero va a ir más rápido y entonces, como el minutero va a ir más rápido, le va a pasar al horario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos encontrar esto? Lo primero, encontrar la velocidad tanto del minutero como del segundero o del horario, perdón. ¿Cómo calculamos eso? Primero, la velocidad del minutero, ¿cuánto será? Es desplazamiento entre tiempo. Desplazamiento, vamos a hacer el minutero, el desplazamiento de una vuelta entera. El minutero, una vuelta entera es 2 veces pi radianes. Eso, ¿en cuánto tiempo lo hace el minutero? Una ¿En hora. cuánto tiempo? Una hora. Y una hora tiene 3600 segundos. Entonces, ese es el tiempo, en 3600 segundos. Entonces, la velocidad del minutero es 2 veces pi entre 3600 radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Esto va a salir una cifra muy pequeña, por lo cual lo voy a mantener en quebrado para no perder decimales. Ahora, el horario. El tiempo del horario, la velocidad del horario, va a ser lo mismo, desplazamiento entre tiempo. El desplazamiento de una vuelta entera va a ser 2 veces pi radianes, dividido entre el tiempo. ¿En qué tiempo da una vuelta entera el horario? En, 24 horas. no en 12 horas. 24, en 12. 12 horas. En 12 horas. ¿Está bien? En 12 horas, mediodía, medianoche, ¿verdad? En 12 horas. Entonces, pues, una hora tiene 3600 segundos. Entre 12 horas, ¿cuántos segundos tendrá? 12 horas será lo mismo que multiplicar 12 horas por 3600 segundos. ¿De acuerdo? Esto va a ser 2 veces pi. Multiplico 12 por 3600. Mi calculadora me va a dar 43.200 segundos. 43.200 radianes sobre segundo. Y eso es la velocidad del horario. ¿De acuerdo? Tengo la velocidad del minutero y la velocidad del horario. Ahora, ¿cuál es la relación de los desplazamientos? Miren, lo que pasa con el horario es que para volver a encontrarse va a avanzar solamente estito, lo que estoy pintando en café. ¿De acuerdo? Estito va a avanzar lo que estoy pintando con celeste. Mientras que para volver a encontrarse, voy a pintar con otro color esta parte con azul. Mientras que el minutero, ¿qué va a pasar? No va a avanzar estito. No. El minutero va a dar una vuelta entera y recién se va a encontrar con el horario. Entonces, ¿cuánto avanza él? ¿Cuál es la relación de desplazamientos? Entonces, ese poquitito es el desplazamiento del minutero. Mientras que el desplazamiento del horario para encontrarle va a ser el desplazamiento. ¿Qué va a hacer? Da una vuelta entera primero. Una vuelta entera que es 360 grados más recién el desplazamiento del minutero. ¿Verdad? Es los 360 grados más el desplazamiento, perdón, el desplazamiento del horario. Horarios. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esto? Vamos a poner que la ecuación va a ser la siguiente. El desplazamiento del minutero va a ser igual. Si se dan cuenta, lo de negro es el desplazamiento del minutero.
Ya, lo de negro. Voy a poner horario. Minutero, hace rato anoté. El desplazamiento del minutero, ¿qué es? Es los 360 grados, o sea, una vuelta entera. Acá anoto. 360 grados más una vuelta entera y más este pequeñito que es el desplazamiento del horario. ¿De acuerdo? Más el desplazamiento del horario. Entonces aquí va a ser más el desplazamiento del horario. Con esa fórmula vamos a poder encontrar el tiempo en que se vuelven a encontrar. Entonces, empiezo a anotar. ¿Qué es el desplazamiento del minutero? El desplazamiento del minutero es simplemente despejado la velocidad angular del minutero por el tiempo. Es igual a 360 grados, que en radianes es 2 veces pi radianes, más el desplazamiento del horario, que va a ser la velocidad del horario por el tiempo. Paso al otro lado lo que es del tiempo, va a quedar desplazamiento del minutero por el tiempo menos la velocidad del horario por el tiempo es igual a 2 veces pi radianes. Factorizo el tiempo y es la velocidad angular del minutero menos la velocidad angular del horario, igual a 2 veces pi radianes. El tiempo será 2 veces pi radianes dividido entre la velocidad angular del minutero menos la velocidad angular del horario. Todo eso a la calculadora, ya tengo. Tiempo será 2 veces pi radianes dividido entre ¿qué? Velocidad del minutero aquí arriba. 2 pi entre 3600. 2 pi entre 3600 radianes sobre segundo. Menos la velocidad del horario, que es 2 pi entre 43.200. 2 pi entre 43.200 radianes sobre segundo. Todo eso a la calculadora y me va a dar el tiempo en segundos, porque se va a eliminar los radianes. El tiempo en segundos en que vuelven a cruzarse. ¿De acuerdo? Entonces, toda la calculadora, por favor, y me van a dictar la respuesta. Vamos anotando. Será, ¿cuánto es, por favor? A ver, vamos a poner, ayúdeme. ¿Cuánto es, por favor? 3927.27 segundos. Bien, sí, aquí estoy sacando mi calculadora. Lo que sale ahí, ¿no? 3927.27. ¿Estamos bien? Sí, está bien. Muy bien, esa es la respuesta. 3927.27 segundos. ¿De acuerdo? Y ese es el tiempo en que se van a volver a cruzar. Eso en horas es simplemente dividir entre 3600, que es una hora, ¿no? Y sale 1.09 horas. Entonces, es casi lo correcto, ¿verdad? Más o menos se vuelven a cruzar, si ustedes mañana se fijan en sus relojes, se vuelven a cruzar a la 1:05 más o menos. 1:05, 1:07 minutos se vuelven a cruzar, que es lo mismo que 1.09 horas. ¿De acuerdo? Bien. Seguiremos. Entonces, ahora vamos a entrar al siguiente movimiento, que es el movimiento 5.5, movimiento circular variable.
movimiento circular variado. Bien. Este movimiento se caracteriza, ¿sí? Y si el ejercicio nos pediría a qué hora, digamos, como el ejercicio nos plantea que es a las 12 del mediodía, el ejercicio nos diría a qué hora exactamente se encuentran superpuestos. ¿Cómo se interpretaría el ejercicio? ¿A qué hora exactamente? Perfecto. Aquí tengo 1.09 horas. Lo convertiría a minutos. Las 0.09 horas a minutos. Sería una hora. Bueno, aquí lo voy a poner. Aquí a un lado, ¿de acuerdo? Lo voy a... 1.09 horas. Entonces, es una hora y el 0.09 horas habría que convertirlo a minutos. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Convertamos eso. Hora y hora se simplifican. 0.09 por 60. 5.4. 5.4 minutos. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, exactamente va a ser en una hora y 5.4 minutos. Entonces, a la 1:05 se van a volver a cruzar. ¿De acuerdo? 1:05. A la 1:05. ¿Está bien? ¿Estimados? Sí, sí, claro. Ok. Bien. Y si quieren con segundos más, el 0.4 minutos lo convierten a segundos. Y ahí va a estar exactamente con segundos más. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, decíamos que este movimiento circular uniforme, perdón, circular variado, se caracteriza porque la velocidad angular va a cambiar al transcurrir el tiempo. Entonces, si cambia la velocidad, va a existir aceleración. Entonces, aquí entra el nuevo concepto de una nueva variable, que es la aceleración angular. La aceleración angular. Que se puede escribir con la letra alfa del alfabeto griego. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener primero, tenemos la aceleración angular media. La aceleración angular media. ¿Qué es el cambio de velocidad? Se va a simbolizar con una letra alfa y una barrita, que va a ser el cambio de velocidad, la variación de velocidad en un instante determinado de tiempo, en un determinado tiempo. Entonces, la velocidad que cambia de un punto 2 a un punto 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Esa es la fórmula de la velocidad angular media. Entonces, también vamos a tener la velocidad, en este caso, la aceleración angular instantánea. La aceleración angular instantánea. ¿De acuerdo? La aceleración angular instantánea, que es la aceleración en cualquier instante de tiempo, va a ser igual al límite cuando la variación de tiempo tiende a cero de la aceleración angular media. Entonces es lo mismo que el límite cuando la variación de tiempo tiende a cero de qué? De la variación de velocidad entre la variación de tiempo, que era la aceleración angular media. ¿De acuerdo? Para fines de unidades, velocidad está en radianes sobre segundo y la variación de tiempo en segundos, haciendo extremos con extremos y medios con medios. Las unidades de la aceleración angular son los radianes sobre los segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Esas son las unidades de la aceleración angular instantánea. Bien, vamos con el 5.5.2 que vamos a poner como, o 5. No llevamos pues muy en círculos variados, sí. Las variables, ¿de acuerdo? En este punto vamos a hacer lo que es el movimiento
circular uniformemente variado. Como les decía, en este movimiento, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar? Iba a haber variación de velocidades, por lo cual existe la aceleración. Entonces, las fórmulas son las mismas que en el movimiento rectilíneo uniforme variado, en el MRV. Simplemente que las variables van a cambiar por otras, ¿no? Entonces, eso es lo importante, definir las variables. Las variables que manejábamos primero era el desplazamiento, luego manejábamos la velocidad, la aceleración y el tiempo. Esas variables manejábamos. Entonces, estas variables en el movimiento rectilíneo uniforme variado MRV, el desplazamiento estaba con X, la velocidad una V ventilabial, la aceleración una A y el tiempo una T. Entonces, las ecuaciones son las mismas en el circular uniforme variado, en el MCV, simplemente que cambiamos. En vez de desplazamiento está el desplazamiento angular. En vez de velocidad, la velocidad angular. En vez de aceleración, la aceleración angular. Y el tiempo no cambia. Recuerda, el tiempo es el mismo para los dos movimientos. Teniendo en cuenta ello, vamos a tener las ecuaciones, ¿no? Vamos a poner las ecuaciones del movimiento circular uniforme variado. ¿Cuáles serían las ecuaciones? La primera, teníamos que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí vamos a tener lo mismo simplemente con velocidades angulares. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. También teníamos que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. Entonces aquí vamos a tener lo mismo. Vamos a tener que la velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por desplazamiento angular. ¿De acuerdo? También teníamos que distancia era igual, o desplazamiento, distancia era igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí lo mismo, desplazamiento angular es igual a velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y por último teníamos que el desplazamiento es igual a un medio de la suma de las velocidades tanto inicial y final por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si teníamos eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que el desplazamiento era igual a un medio de la velocidad angular inicial más la velocidad angular final por el tiempo. Y en base a esas cuatro ecuaciones, vamos a tener lo que son las ecuaciones del MCV. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a realizar. Copien las ecuaciones y vamos a empezar con los problemas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con los problemas del movimiento circular uniforme variado. Bien. Bien. Voy a anotar problemas. Comenzaremos. Entonces vamos con el 3. Estamos hechos dos hasta el 3. ¿Qué dice? El eje de un motor eléctrico parte del reposo y acelera uniformemente. Parte del reposo y acelera
uniformemente hasta alcanzar una velocidad, hasta alcanzar una velocidad de 200 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Así se abrevia RPM, que es revolución por minuto. Bien. Ahora, todo esto alcanza esta velocidad de reposo a 200 revoluciones por minuto en 10 segundos. Gira a esta velocidad, dice, gira a esta velocidad durante los próximos 25 segundos. Gira a esta velocidad durante los próximos 25 segundos. Finalmente se suprime la energía eléctrica. Finalmente se suprime la energía eléctrica. Y el eje se detiene en 2 minutos adicionales. Y el eje se detiene en 2 minutos adicionales. Consulta. Calcule el número total de revoluciones, o sea, de vueltas, revoluciones, vueltas. El número total de revoluciones, entre paréntesis, vueltas, vamos a poner, que realice el eje. ¿De acuerdo? Y ese es el problema que vamos a resolver.